Tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a exponer el trabajo de investigación número 3, que es el control de dispositivos y equipos externos por medio de programas a través de los puertos de la PC. Los integrantes son Sergio Inga, Alexandra Reaño y quien les habla, Daniel Joya. Siguiente. En el capítulo 1, descripción detallada de los puertos y ranuras de expansión de la computadora personal. Siguiente. Una ranura, estos son conectores largos y angostos, ubicados dentro de la computadora. Las ranuras de expansión le permiten insertar tarjetas de expansión. Con la excepción de las computadoras portátiles, casi todas las computadoras personales incluyen ranuras de expansión internas que le permiten agregar más funciones, como memoria, tarjetas gráficas y soportes para dispositivos especiales. Las ranuras de expansión están ubicadas en la parte posterior del ordenador, permitiendo que más puertos se añadan en la misma. Siguiente. Los tipos de ranuras son la ranura ISA 8XT. Proviene de las siglas Extended Technology o tecnología avanzada. Este tipo de ranura se comercializa en 1980 con una capacidad de datos de 8 bits. La ranura de expansión unificada de la XT es una de las razones principales de la enorme popularidad de este tipo de computadoras y sus sucesoras. Representan de la forma más clara el concepto de arquitectura abierta para ordenadores, que combinando varias tarjetas de expansión permiten a los ordenadores realizar cualquier tipo de tarea, especialmente las relacionadas con entornos industriales. Los zócalos del XT incluyen un bus de datos de 8 bits, junto con un bus de direcciones de 20 bits, su capacidad de funcionamiento es limitada y bastante limitada desde el punto de vista actual. Fue reemplazado por la ranura de expansión ATISA en el mercado. Las características son: se permite considerar que el bus de XT como una ranura de expansión de primera generación. Se comercializó para el microprocesor Intel 8088. Su capacidad de datos que maneja es de 8 bits. Físicamente es muy similar a la ranura de expansión ISA. Tiene una velocidad de transferencia de 4 megabytes. Cuenta con una velocidad interna de trabajo de 7.77 MHz, similar a la del microprocesador, y al aumentar la velocidad del microprocesor Intel 8086 se descarta su uso, ya que, ya que queda rezagado en cuanto a velocidad y genera cuellos de botella. La ranura ISA 16AT. La ranura Industry Standard Architecture ISA es una ranura de expansión de 16 bits, capaz de ofrecer hasta 16 megabytes a 8 MHz. Los componentes diseñados para la ranura T eran muy grandes y fueron de las primeras ranuras en usarse en las computadoras personales. Hoy en día es una tecnología en desuso y ya no se fabrican placas base con ranuras ISA. Estas ranuras se incluyeron hasta los primeros modelos del microprocesador Pentium 3. Fue reemplazada en el año 2000 por la ranura PCI. Las características son: se podría considerar una ranura de expansión de segunda generación. Este tipo de ranuras de expansión genera un cuello de botella cuanto mayor velocidad tenga el microprocesador. Son dos capacidades de datos que manejan el ISA 8 bits e ISA 16 bits. Físicamente son diferentes las ranuras de expansión. Las de 8 bits es de menor tamaño que la de 16 bits. Tiene una velocidad de transferencia de hasta 20 megabytes. Cuenta con una velocidad interna de trabajo de 4.77 MHz, 6 MHz, 8 MHz y 10 MHz. Cuenta con una función llamada Bus Master o mando a nivel bus, que permite trabajar de manera directa con la memoria RAM. La ranura MCA proviene de la sigla de Microchannel Architecture o arquitectura microcanal de IBM. Este tipo de ranura tiene la capacidad de datos de 16 y 32 bits. En 1987, IBM desarrolló el bus de MCA para acelerar la transferencia de datos y reducir el nivel de ruido de sus equipos PS2. Consiste en un sistema de canales de datos donde los canales se activan a medida que van transmitiendo datos a través de ellos y al receptor, y el sistema de control de bus se encarga de esta tarea. Las características de esta ranura son: se considera una ranura de expansión de tercera generación junto a la ranura EISA.
No cuenta con una compatibilidad con las ranuras ISA y ranuras EISA. Integra una capacidad de datos de 16 y 32 bits. Reduce radiaciones emitidas con mayor cantidad de tierras físicas. Tiene una velocidad de transferencia de 20 megabytes y para 16 y 40 megabytes para 32 bits. Cuenta con una velocidad interna de trabajo de 10 MHz y cuenta con una función llamada Busmaster o mando a nivel de bus que permite trabajar de una manera directa con los dispositivos sin que intervenga el microprocesador. Siguiente. La ranura ISA. Es una arquitectura de bus para una computadoras compatibles con el IBM PC e ISA patrocinado y desarrollado por los llamados Big Snake. Ensambladores y proveedores de computadoras clonadas. Fue anunciado en finales de 1988 como respuestas de MCA. Su uso en computadoras personales 368 y 486 estuvo limitado hasta mediados de la década de 1990, cuando fue reemplazado por los buses locales como el BESA y PCI. Las características son: se comercializó con un elevado precio, por lo que no fue muy difundido. Sus dos capacidades de datos que maneja es de 32 bits. Físicamente tiene dos secciones de contactos con un buen ajuste al momento de colocar las tarjetas. Tiene una velocidad de transferencia de 33 megabytes hasta 40 megabytes. Cuenta con una velocidad interna de trabajo de 8.33 MHz y cuenta con una función llamada Busmaster o mando a nivel de bus que permite trabajar de manera directa con los dispositivos sin que intervenga el microprocesador. La ranura BESA. En 1992, el comité BESA de MEC Corporation creó esta ranura para admitir nuevas tarjetas de video. Es fácilmente reconocible en la placa base porque consiste en un ISA con extensiones marrones. Funciona en 4 bits y frecuencia varía de 33 a 40 MHz. Mide 22.3 centímetros de largo, 1.4 de alto y 1.9 de ancho. Las características son: se puede considerar una ranura de expansión de cuarta generación. Se diseña para el microprocesador 486, ya que los sistemas operativos gráficos del Microsoft Windows 95 comienzan su auge y hace falta que las tarjetas de video tengan mayor capacidad. Permite insertar también tarjetas ISA y tarjetas EISA de manera independiente, más no de tipo MCA. Integra una capacidad de datos de 32 y 64 bits para el microprocesador Intel Pentium. Tiene una velocidad de transferencia de hasta 160 megabytes. Cuenta con una velocidad interna de trabajo de 25 y 40 MHz. Y cuenta con una función llamada Busmaster o mando a nivel de bus que permite trabajar de manera directa con los dispositivos sin que intervenga el microprocesador. Ahora la ranura PCI. Es un bus estándar de computadoras para conectar dispositivos periféricos directamente a la placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados ajustados en esta o tarjetas de expansión que se ajustan en conectores. Es común en las computadoras personales donde ha desplazado al ISA como bus estándar, pero también se emplea en otro tipo de computadoras. A diferencia del bus ISA, el bus PCI permite la configuración dinámica de dispositivos al iniciar el sistema. La tarjeta PCI y el BIOS interactúan y negocian los recursos solicitados para la tarjeta PCI. Esto permite que las IRQ, que son las instrucciones y las direcciones del puerto, se asignen a través de un proceso dinámico diferente al del bus ISA, donde las del IRQ deben configurarse manualmente mediante puentes externos. Las últimas versiones de los buses ISA IBM MCA incluyen tecnología para automatizar todo el proceso de configuración de la tarjeta, pero el bus PCI exige una mayor eficiencia. Eh, Además de esto, el bus PCI proporciona una descripción detallada de todos los dispositivos PCI conectados a través del espacio de configuración. Las características son: se puede considerar una ranura de expansión de cuarta generación. Es una ranura de tamaño menor a las anteriores, tanto como largo como ancho. Integra una capacidad de 32 y 64 bits para el microprocesador Intel Pentium. Tiene una velocidad de transferencia de hasta 125.88 megabytes
a 503.54 megabytes. Cuenta con una velocidad interna de trabajo de 32 MHz para 32 bits y 66 MHz para 64 bits. Siguiente. La ranura AGP proviene de las siglas de Accelerate Graphic Port o puerto acelerador de gráficos. Este tipo de ranura puerto fue desarrollado por Intel y lanzado en 1997 específicamente para compatibilidad con gráficos. Actualmente existen 4 modos AGP que operan en la misma velocidad del bus, pero con diferentes tasas de transferencia. Esto se logra mediante el uso de técnicas de comprensión. La característica de esta ranura se puede considerar una ranura de expansión, pero no está dentro de la categoría, sino más bien de un puerto. Es una ranura que ocupa muy poco espacio en la tarjeta principal, mide apenas 8 centímetros de largo. No está conectado con las ranuras de expansión, por lo que no comparte recursos y agiliza su función. Tiene la capacidad de acelerar de manera directa el chipset y por lo tanto consigue mayor rendimiento. Integra un seguro que permite una mejor fijación de la tarjeta aceleradora de gráficos en la ranura. El bus AGP se conecta directamente a la FSB, que es el Frontside Bus del microprocesador, y utiliza la misma frecuencia con un ancho de banda más elevado. Integra una capacidad de datos de 32 bits. Tiene una velocidad de transferencia de 267 megabytes hasta 2000 respectivamente. Cuenta con una velocidad interna de trabajo de 66 MHz. Hay varias versiones de esta ranura, que es 1X, 2X, 4X y 8X. Cuenta con una función llamada DMA, lo cual permite trabajar de manera directa con los dispositivos y la memoria RAM sin que intervenga el microprocesador. Siguiente. Los puertos. En informática, un puerto es una interfaz a través de la cual se pueden enviar y recibir los diferentes tipos de datos. La interfaz puede ser de tipo física o puede ser de nivel lógico, en cuyo caso se use frecuentemente el término puerto lógico. Por ejemplo, los puertos de redes que permiten la transmisión de datos entre diferentes computadoras. Se denomina puerto lógico a la zona o localización de la memoria de acceso aleatorio, RAM, de la computadora que se asocia con un puerto físico o un canal de comunicación y que proporciona un espacio para el almacenamiento temporal de la información que se va a transferir entre la localización de memoria y el canal de comunicación. Siguiente. Los tipos de puertos. Existen dos tipos de puertos. Los puertos TCP y los puertos UDP, que son utilizados por el protocolo TCP, el protocolo que ofrece una gran flexibilidad en conexiones host a host, así como verificación de errores, transmisión full duplex, seguridad, entre otras características, evitando que las capas superiores o aplicaciones deban realizar estas tareas y liberando, por tanto, de carga al sistema. El puerto serial eh, eh, es un puerto, bueno, es una interfaz de comunicación de datos digitales frecuentemente utilizado por computadoras y periféricos eh, donde la información es transmitida de bit a bit, enviando un solo bit a la vez, en contraste con un puerto paralelo que envía varios bits simultáneamente. La comparación entre la transmisión en serie y en paralelo se puede explicar usando una analogía con las carreteras, que una carretera tradicional de un solo carril por sentido sería como la transmisión en serie, y una autovía con varios carriles por sentido sería la transmisión en paralelo, siendo los vehículos los bits que circulan por el cable. El puerto en serie de un ordenador es un adaptador asíncrono utilizado para poder intercomunicar varios ordenadores entre sí. Un puerto de serie recibe y envía información fuera del ordenador mediante un determinado software de comunicación o un drive del puerto serie. El software envía la información al puerto carácter a carácter, convirtiendo en una señal que puede ser enviada por cable o un módem. Cuando se ha recibido un carácter, el puerto serie envía una señal por medio de
de una interrupción indicando que el carácter está listo. Cuando el ordenador ve la señal, los servicios del puerto serie leen el carácter. En tecnologías básicas, un puerto en serie es una interfaz física de comunicación serie a través de la cual se transfiere información a mando o recibiendo un bit a lo largo de mayor parte de la historia de los ordenadores. La transferencia de datos a través de los puertos de serie han sido generalizada. Se ha usado y se sigue usando para conectar las computadoras o dispositivos como terminales o modems. Los ratones, teclados y otros periféricos también se conectaban de esta forma. Mientras que otras interfaces como Ethernet, Firewire y USB mandaban datos como un flujo en serie. El término puerto serie normalmente identifica al hardware más o menos conforme al estándar RS-232, diseñado para interactuar con un módem o con un dispositivo de comunicación similar. Actualmente la mayoría de los periféricos serie, la interfaz USB ha reemplazado al puerto serie por ser más rápida. La mayor parte de los ordenadores están conectados a dispositivos externos a través de USB y a menudo ni siquiera llegan a tener un puerto serie. Ahora un puerto serie asíncrono. A través de este tipo de puerto, la comunicación se establece usando un protocolo de transmisión asíncrono. En este caso, se envía en primer lugar una señal inicial anterior al primer bit de cada byte. Carácter o palabra codificada. Una vez enviado el código correspondiente, se envía inmediatamente una señal de stop después de cada palabra codificada. La señal de inicio start sirve para preparar el mecanismo de recepción o receptor, la llegada y el registro de un símbolo, mientras que la señal de stop sirve para predisponer el mecanismo de recepción para que tome un descanso y prepare la recepción del nuevo símbolo. La típica transmisión stop es la que se usa en la transmisión de códigos ASCII a través del puerto RS-232, como la que se establece en las operaciones de teletipos. En los puertos paralelos es una interfaz entre un computador y un periférico cuya principal característica es de que los bits de datos viajan juntos, enviando un paquete de byte a la vez, es decir, se implementa un cable o una vía física por cada byte de datos formando un bus. Mediante el puerto paralelo podemos controlar también periféricos como focos, motores, entre otros dispositivos. El cable paralelo es el conector físico entre el puerto paralelo y el dispositivo periférico. En un puerto paralelo habrá una serie de bits de control en vías aparte que irán en cambios en ambos sentidos por caminos distintos. Se encuentra en la parte trasera del case. Se puede identificar fácilmente ya que la mayoría de los software utilizan el término LPT. También en algunos modelos se puede localizar en la parte interior del puerto del mouse. Siguiente. En el capítulo Sistema de Manufactura Integrada. SIM o SIM, línea de producción de automóviles, la línea de producción de los microprocesadores, entre otros. Ejemplo de una empresa que emplea el SIM. Siguiente. El SIM, la manufactura integrada por computadora, es un método de manufactura en el que el proceso entero de producción es controlado por una computadora. Típicamente depende de procesos de control de lazo cerrado, basados en entradas en tiempo real desde sensores. En los componentes, en los elementos que integran el SIM son diseño asistido por computadora y manufactura asistida por computadora, planeación de recursos de fabricación y tecnología de grupos. Cada elemento básico en el diseño y manufactura de un producto y utilizando la robótica se realiza mediante una base de datos por computadora. También cuenta con módulos básicos que pueden integrarse entre sí como una unidad transportadora, unidad de transferencia lineal, unidad pick o place, mesa rotativa de 6 estaciones, sistema de visión para inspección, unidad de perforación, brazo de descarga, unidad de pesado y unidad de petalizadora. El SIM. Siguiente. Los sistemas integrados de manufactura es una filosofía a través de la cual todas las tecnologías de producción trabajan juntas.
comparten información y automatizan las actividades que permiten al sistema para aumentar la productividad de una organización. Los SIM están basados en tecnología de redes. Las diferencias entre SIM y SIM. El SIM busca la integración de diferentes subsistemas de la empresa, logrando que el sistema tenga una sinergia interna que permite fluir a la información, reducir ineficiencias y que todos trabajen por la meta de la empresa. El SIM se puede establecer como una automatización de los diferentes procesos de la empresa, integrándose a través de una misma tecnología de información y facilitando la ejecución de las actividades y la eficiencia en los procesos de la organización. La transformación o creación de una industria manufacturera que funcione bajo una de estas políticas es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, pero una vez consolidado ofrece grandes ventajas. Las nuevas industrias que se instalen en nuestro país y las existentes deben pensar en aplicar estos sistemas para que sean verdaderamente competitivos. Siguiente. El SIM en la industria automotriz. Un, eh, Una de las implementaciones del SIM en esta industria es la programación automática de vehículos, que nos permite saber en qué parte del proceso se encuentra cualquier unidad o producir y poder monitorear el estado del auto en el proceso. El SIM también recopila información sobre procesos individuales y lo distribuye a otros departamentos. Y su función principal es enviar toda la información a los subsistemas para activarlos de acuerdo con la programación informática. En otras palabras, el SIM en la industria incluye informes sobre procesos de manejo de materiales y sistemas de calidad. La línea de producción de microprocesadores. El microprocesador o procesador para abreviar es la parte central y más compleja de un sistema informático. La CPU se puede encargar de procesar todos los datos del dispositivo, desde el sistema operativo hasta los programas, operaciones aritméticas y lógicas mediante código binario. Por esto se llama el cerebro de una computadora. Los procesadores suelen ser cuadrados. Si hablamos del último Skylake del Intel en el escritorio, de unos 3.75 centímetros de lado, o tan pequeños como el último de Apple A9, de 0.87 centímetros de largo por 1.07 centímetros de alto. Recientemente discutimos cómo han evolucionado los tamaños de construcción de los semiconductores desde la creación del Intel 4004 de 1000 M hasta los de 14, los cuales actuales y los 5 que alcanzaron en 2020. Siguiente. La implementación del sistema integrado de manufactura en los procesos productivos de la empresa tabacalera Joya de Nicaragua, Sociedad Anónima, durante el año 2018. El ambiente de control interno administrativo es afectado por las acciones de los empleados. Esto debido a que no siempre se asume, no se comprende y no se comunica. Joya de Nicaragua S.A. se valora con algunas debilidades. Esto debido a que el ambiente de control se calificó como medio. En cuanto al control de actividad, se carece de documentación que evidencie el quehacer del personal en relación al control de sistemas de información y comunicación. Este se demuestra muy fuerte por contar con diferentes medios por los que fluye la información. Y por último, el control de supervisión y monitoreo no está claro bajo quién queda esta responsabilidad. El control interno contable de Joya de Nicaragua puede considerarse como un control interno fuerte, debido a que la mayoría de las medidas existentes contribuyen con la salvaguarda de la información financiera. Es meritorio aclarar que las normas y el sistema de control interno contable son fuertes en su práctica, pero débiles en la documentación de métodos y procedimientos del área. Siguiente. Bueno, aquí le daré paso a mi compañero Sergio Inga para que explique el capítulo 3. Buenas noches a todos, profesor y compañeros. En esta ocasión voy a pasar a responder el capítulo 3 que trata sobre la inteligencia artificial. Siguiendo, por favor. Bien, la inteligencia artificial vamos a empezar definiéndola como
una combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace algunos años está presente en nuestro día a día a todas horas. En otros términos, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Y estos procesos incluyen el aprendizaje, es decir, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, a la vez el razonamiento, usando estas reglas para llegar a conclusiones que pueden ser aproximadas o también definitivas, y la autocorrección. Las aplicaciones particulares de la IA incluyen sistemas expertos, el reconocimiento de voz y la visión artificial. Siguiente, por favor. La computadora Lisp. Eh, Lisp, que es también el acrónimo de List Processing o procesamiento de listas, es un lenguaje de programación que fue diseñado para una fácil manipulación de cadena de datos. Es uno de los lenguajes de programación más antiguos todavía en uso. En Lisp, todos los cálculos se expresan en función de al menos un objeto. Los objetos pueden ser otras funciones, elementos de datos, como constantes o variables, o estructuras de datos. La capacidad de Lisp para calcular con expresiones simbólicas en lugar de números lo hace conveniente para aplicaciones de inteligencia artificial. Si analizamos un poco su historia, vamos a remontarnos a mediados de la década de los 50, cuando John McCarthy, un científico estadounidense del Instituto Tecnológico de Massachusetts, tenía que resolver un problema, y era el cual no existían lenguajes de programación para trabajar con listas, las cuales eran interpretadas por el computador de la época. Eh, y entonces tuvo que crear este lenguaje llamado Lisp. Y para eso, tuvo que analizar las listas que se procesaban en el computador, y de esta manera nace un lenguaje llamado Lisp, que significaba Lisp Processing. Básicamente, a partir de ese entonces se empezó a construir diversos lenguajes de programación que tenían la misma lógica y las mismas funciones. Siguiente. Computadora Prolog. Este lenguaje, que fue creado a principios de la década de los 60, fue uno de los primeros lenguajes de programación que existieron donde hay una combinación de varias cosas. Es un código bastante simple que usa un orden lógico primario y algo de computación. Las instrucciones originales han sido desarrolladas en muchas variantes porque está bien preparado para procesar un lenguaje. Esos atributos del programa proveen el procesamiento que ciertas aplicaciones necesitan, como pueden ser la inteligencia artificial o ciertos campos de la telecomunicaciones. Las instrucciones en Prolog que se cargan en un ordenador son bastante sencillas. No hay complejos algoritmos de computación en general. En expresión, la sintaxis del lenguaje es un conjunto de reglas y semánticas finitas, las cuales a su vez contienen descriptores únicos, varias listas y cadenas o también números de secuencia. Siguiente, por favor. Los sistemas expertos. Se le acuña a la inteligencia artificial porque se refiere a la capacidad de emular las funciones inteligentes del cerebro humano. Eh, los sistemas bien diseñados imitan el proceso de razonamiento que los expertos utilizan para resolver problemas específicos. Dichos sistemas pueden ser utilizados por no expertos para mejorar sus habilidades en la resolución de problemas. Estos sistemas también pueden ser utilizados como asistentes por expertos. Además, estos sistemas pueden funcionar mejor que cualquier humano experto, individualmente tomando decisiones en una específica y acotada área de pericia, denominado como dominio. Hasta los años 80 comienza a surgir la industria de los sistemas expertos. Se realizaron importantes inversiones en varios países de Europa, Asia y América, con el fin de lograr generar un sistema capaz de reproducir la actividad de un experto humano en tópicos específicos.
Como en otras áreas de la inteligencia artificial, los primeros resultados fueron atractivos y eso generó una expectativa desmesurada. Pero la comunidad obviamente halló severas dificultades en la manipulación de la gran cantidad de información necesaria para poder llevar a cabo una actividad realmente experta en el sentido humano. En esta área resulta estratégico poder resolver las siguientes tareas de forma eficiente y completa. Una de esas tareas sería la identificación de la información necesaria para un tópico en cuestión, conformando la base de conocimiento. Y otra tarea sería codificar de manera concisa, eficiente y precisa la información, de modo que la manipulación sea efectiva y ubicua. Siguiente, por favor. La lógica difusa, conocida también como fuzzy logic en inglés, es la lógica que utiliza expresiones que no son ni completamente ciertas ni falsas. Es una lógica difusa. Actualmente es una de las disciplinas matemáticas con un mayor número de seguidores. Esto se aplica a conceptos que pueden adquirir un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos, la verdad absoluta o la falsedad total. Es importante tener en cuenta que lo difuso no es la lógica en sí, sino el objeto que se estudia. Esto se debe a la falta de definición del concepto al que se aplica. La lógica difusa nos permite jugar con esta información que no es precisa. Por ejemplo, la temperatura baja o estatura media, en términos de conjuntos que no son claros. Siguiente, por favor. Me estaba olvidando de la neurodifusa. Perdón. La anterior. En lógica difusa, anterior, había un término que me olvidé. La lógica neurodifusa. Bueno, este es un conjunto, el conjunto difuso o neurofusi son sistemas que usan lógica difusa que se comprende de juegos difusos y las reglas difusas, que es combinando los datos numéricos y lingüísticos. La lógica difusa utiliza las condiciones del idioma naturales como frío, caluroso, caliente, pequeño, medio o grande. Tales condiciones no son precisas y no pueden representarse en la teoría normal del juego. Los juegos difusos les permiten a los miembros ser bien la función parcial de pertenencia como el número de miembros multifijo normal. Este conjunto parcial habilita la diferencia primaria entre los sistemas difuso y neurofuso. Es que los sistemas difusos son especialistas en la construcción y los sistemas neurodifusos son entrenados de datos. Aunque este software permite usar una combinación de los dos acercamientos interactivamente, las reglas de lógica difusa se utilizan en sistemas difusos y neurodifusos, representándose en términos lingüísticos la relación de entradas de sistemas a sus salidas. Ahora sí, siguiente, por favor. Las redes neuronales son modelos simples de funcionamiento del sistema nervioso. Las unidades básicas son las neuronas, que generalmente se organizan en capas, como se muestra en esta ilustración. Las entradas luego van a los ocultos y luego finalmente a las salidas. Una red neuronal es un modelo simplificado que emula todo el modo en el que el cerebro humano procesa la información. Funciona simultaneando un número elevado de unidades de procesamiento interconectadas que parecen versiones abstractas de neuronas. Las unidades de procesamiento se organizan en capas. Hay tres partes normalmente en una red neuronal, las cuales son la que vimos, la entrada, con unidades que representan los campos de entrada, eh, una o varias capas ocultas y una capa de salida, con una unidad o unidades que representan el campo o los campos de destino. Estas unidades se conectan con fuerzas de conexión variables o también llamadas ponderaciones. Los datos de entrada se presentan en la primera capa y los valores se propagan desde cada neurona hasta cada neurona de la siguiente capa. Al final se envía un resultado desde la capa de salida. Siguiente, por favor.
Los algoritmos genéticos. Un algoritmo genético es una técnica de programación inspirada en la reproducción de los seres vivos y que imita a la evolución biológica como estrategia para resolver problemas de optimización. En general, los algoritmos genéticos son parte de la llamada inteligencia artificial, es decir, la resolución de problemas mediante el uso de programas de computación que imitan el funcionamiento de la inteligencia natural. Estos fueron delineados por los científicos John Holland eh, en 1970 y por David Goldberg en 1989 como un método de optimización de la búsqueda global, debido a que este grupo de métodos explora todo el espacio de soluciones del problema, permitiendo salir de posibles óptimos locales e ir en busca de óptimos globales. Para entender lo que es la optimización, hay que considerar que la programación matemática intenta resolver procesos que tienen diferentes posibles soluciones, pero solo una de ellas corresponde al óptimo global, es decir, a la solución que se ajusta mejor a las condiciones del mismo problema. Cualquier otra solución que se parezca al óptimo global es un óptimo local. Siguiente, por favor. Los agentes inteligentes. ¿Qué es un agente inteligente? Es básicamente un sistema perceptivo capaz de interpretar y procesar la información que recibe de su entorno, actuando en consecuencia de acuerdo a los datos que recoge y procesa. La forma de actuar de esta entidad es lógica y racional, basándose en las reacciones del comportamiento normal de un sistema en concreto. Utiliza sensores para recibir información y actúa para ejercer sus funciones. Algunas características serían que este agente tiene la capacidad de raciocinio, puede aprender por sí mismo en función de la información que recibe y guarda, puede interactuar con el entorno que lo rodea, tiene la capacidad de cooperar con otros agentes para cumplir una labor en concreto, entre otras características. Algunos tipos de agentes que hemos analizado son el agente reactivo simple, cuando una percepción en concreto coincide con una regla programada y este agente responde según la forma en que fue predispuesto. Este accionar se le conoce como condición-acción. El agente reactivo basado en un modelo. Este tipo de agente permite simular su acción de respuesta y sus diversas interacciones en un entorno preparado. De esta forma se estudia su comportamiento y sus efectos en el estado de actuación. Agente basado en metas. Combina características del agente reactivo simple y agente reactivo basado en modelo. En este caso, el tipo de agente tiene un objetivo en concreto, por lo tanto, está programado para buscar la vía más óptima y planificar un conjunto de acciones para cumplir dicho propósito. Entre otros tipos de agentes que eh, también existen. Siguiente, por favor. La robótica. Se puede definir la robótica como una ciencia que reúne diferentes campos tecnológicos con el principal objetivo de diseñar máquinas robotizadas capaces de realizar diferentes tareas automatizadas en función de la capacidad de su software. Desde hace varias décadas ya estos robots se han ido implementando en la industria, pero al día de hoy se puede decir que son un factor crucial en la implementación de la industria 4.0. Por un lado, la automatización de tareas repetitivas y por la ejecución de otras difíciles, agotadoras o peligrosas para los humanos. Y bueno, vamos a ver qué es un robot, que bueno, es básicamente una máquina automatizada, programable, capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas. Este término fue popularizado por una obra eh, llamada Robots Universales Rossum de Karel Capek en 1920. En la traducción al inglés significaría robota, que significan trabajos forzados o trabajador. Y bueno, fue finalmente introducida al inglés como robot. Estos fueron desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la creciente demanda de automatización en la industria del automóvil. Anteriormente los robots no eran más que herramientas para la automatización y programados para realizar tareas específicas, transportar, cargar, descargar, soldar, etc. Actualmente existen los llamados robots inteligentes, programados para la detección de cualquier alteración de su medio ambiente y para actuar en consecuencia. Siguiente, por favor. La domótica.
Se le denomina domótica al conjunto de sistemas y tecnologías capaces de automatizar en una vivienda mediante la gestión inteligente de la energía, las comunicaciones, la iluminación, seguridad y todos los elementos de una vivienda o edificación con el fin de aportar seguridad, bienestar y confort. Estos sistemas pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de la comunicación, cableadas o inalámbricas y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. En resumen, es la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado, el cual se le conoce como domótica. Y vemos aquí una casa domótica, los cuales están equipados con sistemas de iluminación eficientes, el control automático inteligente de toldos, persianas y cortinas de la vivienda, los sistemas de regulación y control de los sistemas de climatización, control o secuenciado de la puesta en marcha en electrodomésticos, detección de la apertura y cierre de ventanas, la detección y aviso en caso de averías, el control inteligente de riego y los grifos inteligentes. Siguiente, por favor. Y los edificios inteligentes, que son básicamente estructuras equipadas con materiales y tecnologías innovadoras que permiten que todos sus sistemas estén automatizados y autorregulados. Usando tecnologías como el Internet of Things o Internet de las Cosas, un edificio inteligente busca mejorar la usabilidad de la estructura y optimizar su eficiencia y aumentar su seguridad y accesibilidad. Con todo esto, mientras también convierten al edificio en uno más sostenible y consciente con el medio ambiente. Por ejemplo, un edificio inteligente controla la temperatura, la iluminación, mediante sensores que permitan optimizar este consumo de energía. Esto es muy útil, por supuesto, en edificios con ocupación reducida o fuera de las horas laborales. Eh, la información o data recolectada por los sensores es interpretada por un software, siendo capaz de atravesar por un proceso de mantenimiento predictivo de acuerdo con la ocupación del edificio y los cambios de temporada, así como demostrar reducciones significativas en la factura mensuales relacionadas al consumo de energía del edificio. Los sistemas conectados, ya que muchos edificios ya cuentan con esta tecnología para controlar las áreas específicas de dicha estructura, los sensores por todas partes, ya que son elementos muy importantes cuando se tratan de hacer tareas inteligentes, la automatización, que se puede estar recogiendo información que puede ser analizada por estos sistemas en tiempo real. Y bueno, eso sería básicamente las partes o lo que incluyen los edificios inteligentes. Y a continuación voy a dar pase a mi compañera para que exponga el capítulo 4. Buenas noches, profesor. Le habla Alessandro Reaño. En este caso me toca exponer el capítulo 4, descripción del lenguaje de programación de alto nivel de la línea de Microsoft y de la línea de software libre, y una descripción detallada de la tarjeta Arduino que se utiliza para este trabajo de investigación. Tenemos primero los lenguajes de programación de alto nivel de la línea de Microsoft. Está Visual Basic, Basic, que es uno de los entornos de desarrollo integrado más utilizados para el sistema operativo Microsoft Windows. Bueno, aquí en ese entorno de programación el orden de tabulación de los controles se define mediante la propiedad TableIndex dentro de una misma interfaz. A cada control se le debe asignar un índice entre 0 y n-1, donde n es el número total de controles. Y bueno, debe tenerse especial cuidado con esta numeración automática, ya que puede terminar habiendo controles cuyo el table index no sea el apropiado. Luego tenemos a otro lenguaje de programación, que es el C++, que fue diseñado a mediados de los años 80. Su intención fue extender el lenguaje de programación C
para que tuviese los mecanismos necesarios para manipular objetos. Características de este lenguaje es que tiene compatibilidad con bibliotecas, es orientado a objetos, tiene rapidez, ¿no? La compilación y ejecución es mucho más rápida, tiene compilación, ya que es necesario compilar el código de bajo nivel antes de ejecutarse. Tiene punteros y es didáctico. Es mucho más fácil aprender lenguajes como Java o C# o PHP, JavaScript, etc. Luego tenemos el lenguaje de programación Python o Python. Es un lenguaje de programación de alto nivel, se utiliza para desarrollar aplicaciones de todo tipo. A diferencia de otros lenguajes, este trata de un lenguaje interpretado, es decir, que no es necesario compilarlo para ejecutar las aplicaciones escritas en Python, sino esto se ejecuta directamente por el ordenador utilizando un programa denominado interpretador. Python es un lenguaje sencillo de leer y escribir debido a su alta similitud con el lenguaje humano. Además, se trata de un lenguaje multiplataforma de código abierto y por lo tanto gratuito. Luego tenemos al lenguaje de programación de alto nivel de la línea de software libre. Primero tenemos a Java. Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que convierten a la web en un elemento más interesante y útil. Java le permite jugar, cargar fotografías, chatear en línea, realizar visitas virtuales, utilizar servicios como cursos en línea, servicios bancarios, mapas interactivos. Java le notificará inmediatamente que hay nuevas actualizaciones listas para instalarse. Si desea estar al día y mantener la seguridad de su computador, es importante que acepte e instale las actualizaciones de Java. Luego tenemos a JavaScript, que es un lenguaje robusto de programación que se puede aplicar en un documento HTML y usarse para crear interactividad dinámica en los sitios web. Se puede hacer casi cualquier cosa con JavaScript. Se puede hacer carruseles, galerías de imágenes, diseños fluctuantes, pulsaciones de botones. Si tienes más experiencia, se pueden crear juegos, animaciones 2D y gráficos 3D, aplicaciones integradas basadas en base de datos. Pero JavaScript por sí solo es bastante compacto, es muy flexible, ya que los desarrolladores han escrito gran cantidad de herramientas encima del núcleo del lenguaje JavaScript. Esto incluye que tenga interfaces de programación de aplicaciones navegador, se puede utilizar APIs, marcos de trabajo y librerías de terceros que pueden aplicar a tu HTML. Luego tenemos el lenguaje ensamblador. Es un lenguaje de programación de bajo nivel. Cada arquitectura de procesador tiene su propio lenguaje, que usualmente es definida por el fabricante de hardware y está basada en los mnemónicos que simbolizan los pasos de procesamiento, ¿no? El ensamblador realiza una traducción más o menos isomorfa desde las sentencias a las instrucciones y datos de la máquina. Muchos dispositivos programables aún cuentan con el ensamblador como la única manera de ser manipulados. Luego tenemos PHP. Este código suele ser procesado en un servidor web por un intérprete de PHP. Es implementado como un módulo o como un ejecutable de la interfaz de entrada común. También se puede interpretar y ejecutar un código. Es un software libre, publicado bajo licencia. Este lenguaje evolucionó sin una especificación formal escrita o un estándar, bueno, hasta 2014, con la implementación original. Sus características es que es orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una base de datos, tiene manejo de excepciones, tiene flexibilidad y debido a esta ha tenido una gran acogida como lenguaje básico para las aplicaciones web. Luego tenemos el SQL.
El SQL es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. El alcance del SQL incluye la inserción de datos, consultas, actualizaciones, borrado, la creación, modificación de esquemas, control de acceso a los datos, etc. A veces se describe al SQL como un lenguaje declarativo. También incluye elementos procesales, ¿no? Sus características es que es un lenguaje interactivo, de manipulación de datos, tiene integridad. El SQL incluye comandos para especificar las restricciones de integridad que deben cumplir los datos almacenados en la base de datos. Luego tenemos que el SQL es incorporado y dinámico, ¿no? ¿Por qué incorporado? Porque se puede incorporar instrucciones de SQL a lenguajes de programación como C++, C, Java, PHP, Pascal, etc. Ahora le daré una pequeña descripción detallada de la tarjeta Arduino Uno que se utiliza para este trabajo de investigación. Bueno, el Arduino Uno es una placa electrónica basada en el chip Atmel Atmega 328. Tiene 14 pines digitales de entrada y salida. Es el Arduino Pin-Out, de los cuales 6 los puede utilizar como salidas, 6 entradas analógicas, un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reset. El software de la placa incluye un controlador USB que puede simular un ratón, un teclado o el puerto de serie. Sus características, bueno, es un microcontrolador. Su voltaje de operación es de 5 voltios, voltaje de entrada es de 7 a 12 voltios, su voltaje, bueno, el límite es de 6 a 20. Sus pines de entrada y salida digitales son 14, de los cuales 6 proporcionan salida. Pines de entrada analógico es 6, su corriente DC por pin es de 40 meamperios, corriente DC para 3.3 voltios, pines de 50 meamperios. Su memoria flash es de 32 kilobytes, de los cuales 0,5 kilobytes utilizados por el bootloader. Velocidad de reloj tiene 16 MHz. Luego tenemos el capítulo 5, que es la explicación detallada del programa control que vamos a utilizar o que hemos utilizado, y el código de la tarjeta Arduino que incluye ese prototipo. Para ese trabajo hemos utilizado 3 programas fundamentales, que es el Proteus, el programa Arduino, para programar el Arduino Uno, y el Visual Studio utilizamos como lenguaje de programación C#. Bueno, este es nuestro modelo que hemos utilizado, el Arduino Uno. Para esto hemos utilizado este Arduino Uno, hemos utilizado un LM35, que es para medir la presión de temperatura. Disculpe, primero, ¿qué hace este programa o esta programación? Es que consiste en prender un ventilador. El Arduino te da la hora y también la temperatura, ¿no? ¿Qué más usamos? Usamos el motor, que va a ser como ventilador. Utilizamos un LED, un LCD y un comping, que sirve como el puerto para conectarlo a la computadora, ¿no? Luego está la programación del Arduino Uno para que funcione y pueda ser controlado por el C#.
Bueno, primero utilizamos una librería de Luigi Crystal que se ha implementado. Nos ayudará a declarar que el LCD en conjunto con los pines, ¿no? Luego declaramos una variable que nos ayudará con la lectura del sensor y guardamos el pin de la temperatura. Luego declaramos una variable booleana, newData, para saber cuándo leer nuevos datos seriales. Y nos ayuda a cambiar y modificar el comportamiento del Arduino. Luego tenemos la variable term, o bueno, el booleano term, que nos dirá que el LCD muestre la temperatura, o el booleano reloj, que nos ayudará a que el Arduino muestre la hora, el reloj, ¿no? En el método setup, aquí por ejemplo, utilizamos la variable pin, ¿no? Este es el pin mode, con el input y el output. Por ejemplo, el pin 12 y el pin 13 son del LED, ¿no? Luego utilizamos el serial begin o begin, que es para ayudarnos en la conexión con el C# y se efectúe. Todos los implementos del Proteus tienen que tener 9600 para empezar. Luego está el método principal loop. Para esto utilizamos un método chequear. En el método chequear, bueno, este método en realidad lo que hace es, hasta el final, lo único que hace este método es chequear que lo que entre, que haya datos por leer, ¿no? Leerá un arreglo de bytes que irán llegando para que cuando llegue un carácter de finalización, que nosotros, por ejemplo, lo definimos como end marker, este de acá, el último, que le dirá qué hacer, y el new data, cuando sea true, es porque sí ha entrado un dato, ¿no? Este dato ha sido recibido. Y eso es lo que hace chequear. Luego regresamos al loop. Ya. Luego tenemos el control. Ya. Que se ha definido una variable llamada loop, que es que recibe caracteres, que recibe el último carácter, ¿no? Este es el que le dirá qué hacer, el octavo carácter del arreglo, el cual ya fue leído por chequear, ¿no? Una vez que reciba este carácter, si el new data, o sea, si el new data suelta true, o sea, que el carácter ha sido leído correctamente, pues corre el switch case que se ha creado, que se utiliza como variable. Por ejemplo, si en el caso sea A, prende el termómetro, apaga el reloj, ¿no? En el caso que el último carácter que se ha recibido sea A. En el caso que sea B, se hace el método fan-on, que es el fan-on. El método fan-on está acá. El método fan-on lo único que hace es prender el ventilador y el LED, ¿no? Que están conectados al pin 13 y al pin 12. Como se puede ver acá. Pin 13 y pin 12. Y el fan-off, bueno, los apaga, ¿no? Aquí está, en el caso C, se utiliza fan-off. En el caso que el new data sea false, se leyó la data y se generó la instrucción, ¿no? Luego, este método while
lo que hace mientras el termosensor sea true, se estará imprimiendo en la pantalla LCD la temperatura, ¿no? Que se está recibiendo mediante el sensor. Luego se lee el pin, ¿no? La temperatura se mide con voltaje, se encuentra la cantidad de voltaje entre 10. Bueno, todo eso ya es parte para que se pueda mostrar en el LCD, ¿no? Por ejemplo, si aquí agregamos un método que si la temperatura es mayor a 36, tiene que mostrarse que será alta, ¿no? Temperatura alta. Si no, temperatura normal, ¿no? Luego aquí se define cuando el reloj es verdadero y el termómetro está apagado, ¿no? Bueno, se asignan valores para las horas, para los minutos y para los segundos, ¿no? Esta es una forma de que la misma computadora mande la hora al Arduino. Y ya. Y, y de eso se trata toda la programación de acá del Arduino. Ahora voy a mostrar cómo funciona esto. Ah, verdad. Para conectar el puerto, ese acá que le hemos asignado COM2, se utilizó un driver. Ese acá. Es un driver que hace que conecte el COM1 y el COM2. Esto de aquí se va a ver mejor en el Visual Studio o se va a interpretar mejor en la programación del Visual. Aquí se le asigna la hora actual, ¿no? O bueno, se crea un string. Luego se crea un arreglo de caracteres. Luego este serial port, que es la parte en la que le digo, hacemos que el puerto COM1 se conecte a 9600 con el Arduino, ¿no? Que también está a 9600, y esto de acá que es COM2, que está conectado mediante el virtual port COM1 y COM2, pueda llegar al programa, ¿no? Y se pueda ejecutar. Bueno, luego estos son los métodos que ya han sido creados, ¿no? Que el puerto se abra, que reciba. Por ejemplo, el termómetro recibe los caracteres y al final el caso, que ya se había explicado aquí, mediante los casos de A, que siempre recibe el último carácter, que es el octavo, y todo en el programa. Ahora lo voy a correr. Por ejemplo, por default hemos hecho que la temperatura corra. Ahora si le aprieto la hora, muestra la hora. Si quiere encender el ventilador, está encendido. Con el LED, claro, porque he hecho el mismo método para que se prenda al mismo tiempo. Y si lo quiero apagar, y de igual forma si quiero ver otra vez la temperatura, ¿no? Y eso sería todo del programa.